Buenas noches, mi nombre es Jorge Guamán, soy jefe del equipo de trabajo de custodia de la Biblioteca Nacional del Perú. En el marco de emergencia sanitaria, la Biblioteca Nacional del Perú procura cumplir con uno de sus fines esenciales, garantizar el acceso a la información y a la cultura. Consecuentemente, rinde homenaje a la producción literaria y periodística de Manuel Atanasio Fuentes, con el objetivo de revalorar su obra y aporte a la cultura peruana, sobre todo en términos bibliográficos documentales. De esta manera, se busca estimular en la ciudadanía el conocimiento, el respeto y el aprecio al patrimonio bibliográfico, documental y hemerográfico del Perú, que constituye una parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional. En esta primera sesión, denominada El murciélago y su tiempo, es un gusto contar con la participación del ponente, Víctor Arrambide Cruz. Víctor es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster por la misma casa de estudios. Sus temas de interés giran en torno a la prensa y la formación del Estado-Nación. Es autor de El verdadero origen, la historia del diario oficial El Peruano, 1825-1827, y de estudios preliminares de obras como El derecho constitucional filosófico, de Manuel Atanasio Fuentes, y de Lima y sus alrededores, cuadros de costumbres peruanas, de Camille Pradier Fodere. Es responsable además del blog de historia El Espejo de Clio y actualmente se desempeña como historiador del proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú. A continuación, Víctor Arrambide disertará sobre la obra de Manuel Atanasio Fuentes y sus colecciones patrimoniales, que constituyen parte vital del acervo documental y bibliográfico que custodia la Biblioteca Nacional del Perú. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, mi agradecimiento a la Biblioteca Nacional, a su director Ezio Neira por la importante actividad cultural que está desarrollando a través de redes y obviamente al equipo de la Biblioteca Nacional por permitirme en esta oportunidad hablar de un personaje que es poco conocido en general en la sociedad, más bien sí en un grupo obviamente de académicos, de personas interesadas en Lima, sí es conocido, pero el resto de la población no. Y estamos hablando de Manuel Atanasio Fuentes, que justamente ayer se cumplieron 201 años de su nacimiento, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, su bicentenario de su nacimiento pues pasó un poco desapercibido en su momento, ya lo contaré a través de la exposición. Esta exposición yo la he titulado El murciélago y su tiempo. Es una especie de, bueno, quiero hacer una síntesis sobre la vida y obra de este personaje importante de nuestra historia republicana, ¿no? Sobre todo del siglo XIX. A ver, bueno, Manuel Atanasio Fuentes Delgado nació en Lima el 2 de mayo de 1820. Bueno, estamos hablando del último año, su infancia transcurre en el tránsito de la colonia a la República. Fue hijo de Francisco Fuentes, un médico que participó en las guerras de independencia, y de Andrea Delgado. Sus estudios los hizo en Derecho y en Medicina, Derecho en el Convictorio de San Carlos y Medicina en el Colegio de la Independencia, o sea, lo que conocemos como la Facultad de San Fernando. En 1847 se casó con María von Holgado, que vemos allí una fotografía justamente de ella que conserva la familia, y murió en Barranco el 2 de enero de 1889, ¿no? Sus restos se encuentran en el cuartel de Santa Teresa, en el Presbítero Maestro. Como ven ahí, la vida de Fuentes transcurre en casi todo el siglo XIX, el siglo XIX republicano. Entonces, más o menos yo he tratado de hacer una periodificación sobre su vida y obra. En primer lugar, la infancia, ¿no? Que transcurre entre 1820 y 1833. Fuentes nace en Lima. No he podido identificar más o menos la casa donde nació. Sí que nació en el barrio de San Sebastián, dado que hay una partida de bautizo de esa parroquia que habla de la existencia de un Manuel, hijo de Andrea Delgado y de Francisco Fuentes. Además, su padre, al ser médico,
trabajaba en el Hospital del Espíritu Santo, que justamente queda en el barrio de San Sebastián, ¿no? Y el padrino de Fuentes, no recuerdo el nombre, justamente era el capellán de ese hospital. Entonces, bueno, sobre los primeros años de Fuentes, nosotros lo conocemos a través de una obra que él llamó La biografía del murciélago, del cual voy a entrar en detalle más adelante, y que él habla, bueno, habla de manera satírica de un poco de su infancia, que estudió en el Museo Latino, los primeros compañeros que había tenido, cómo era la vida de esa Lima de los primeros años de la República. Y de ahí lo que quisiera destacar es que él habla de un profesor de la escuela de Lorenzo Segarra. Y lo que me llamó de peculiar esta descripción de Lorenzo Segarra es la descripción de Lorenzo Segarra. Al leer esas líneas que él escribe en la biografía del murciélago, la verdad la descripción se parece mucho a este personaje que aparece en la acuarela del Pancho Fierro, ¿no? Una persona mayor, de pelo gris, calvo, de nariz aguileña, ¿no? Con un sombrero, y la verdad, al leerlo, me di cuenta, la verdad me parece que estaba hablando de esta persona, ¿no? Bueno, mi hipótesis de que Fuentes, no sé si haya visto la caricatura, el dibujo de Pancho Fierro y se ha inspirado en eso, o en todo caso, tanto Pancho Fierro como Fuentes pues conocieron a este personaje, ¿no? Este personaje de Lima. Bueno, luego de Fuentes inicia pues sus estudios, como ya dije, en San Carlos, Derecho y luego Medicina, donde él se convierte en pupilo de Cayetano Heredia, ¿no? Su padre, que había sido médico, era un médico conocido, bueno, y lamentablemente fallece cuando él todavía era un adolescente, y él, bueno, obviamente Cayetano Heredia se convierte en su tutor, en su mentor. Y fue él el que lo designa como el responsable de la compra de material para la Facultad de Medicina, y es donde realiza su primer viaje a Francia, justamente en 1846. ¿No? Y es también ese periodo donde él inicia su vida en la prensa. Su primer periódico, el periódico donde participa se llamaba El Buscapique, que era un periódico afín a Santa Cruz. Justamente aparece en 1838, justamente cuando Santa Cruz toma Lima, ¿no? Y Gamarra huye hacia la sierra, y luego, claro, como ustedes recordarán, en enero del siguiente año ocurre la batalla de Yungay. Y justamente Fuentes cuenta que luego de la derrota de Santa Cruz, él se presenta ante Gamarra temiendo represalias, dado que él había apoyado en su periódico a Santa Cruz, y Gamarra, al enterarse de quién era hijo, inmediatamente le dijo que no había ningún problema, que él que reconocía la labor de su padre, y que igual cualquier cosa que él deseara simplemente se la otorgaba, ¿no? Igual esa relación, es ser el hijo de un médico de la época de la independencia como Francisco Fuentes, le valió obviamente el reconocimiento de muchos, ¿no? Incluso hay una carta de José de la Riva Agüero también que habla muy bien de él. Y en ese contexto es cuando él conoce a su esposa, ¿no? Él lo cuenta, que era adolescente, y en esa huida de Lima, él va hacia la hacienda Copacabana, que está en Puente Piedra, ¿no? En Puente Piedra, y ahí conoce a Juan Calorio. Juan Calorio, que fue un impresor justamente en la época de los 30, deja el mundo de la impresión y se dedica pues a la hacienda. Y Juan Calorio se había casado con no recuerdo el nombre de la madre de su esposa, de María, bueno, María Font, de María Font, o sea, la madre de María Font se había casado con la madre de María Font, que había sido hija de uno de los alcaldes de los barrios de la ciudad, Juan Font y Roy. Y es que ahí hay una relación con los Font, que va a ser su esposa, y con su familia, la familia de segundo matrimonio de su mamá, ¿no? Los Calorio, que se va a dar va a ser su familia política, y con los cuales con los hijos del que van a ser abogados, van a iniciar, van a hacer negocios, estudio de abogados durante los siguientes años.
Bueno, luego de su viaje a Francia, él regresa al Perú y en 1847 es cuando más o menos se dedica al derecho y a la prensa satírica, ¿no? Ya, como decía, se dedica entre 1847 y 1860, se dedica al derecho y la prensa satírica. Y es cuando aparece El Murciélago, la primera edición de Murciélago, más o menos aparece unos meses antes de su primer viaje a Europa, y luego él va a involucrarse en otras aventuras periodísticas. Primero, en 1847, como había dicho, se casa con María Font y se va a Huánuco, donde se convierte en juez de paz de primera instancia y donde nacen sus dos primeros hijos, Manuel Abelardo, Francisco Afuentes y Manuel Abelardo Fuentes, ¿no? Que son sus dos primeros hijos que nace de este matrimonio. Luego en 1850 él participa en los diarios vivanquistas, apoya en la campaña electoral a Vivanco y luego, bueno, se mete al derecho y empieza a publicar sus primeras obras de derecho, ¿no? Que voy a pasar luego a continuar, y empieza sus aventuras periodísticas, las cuales se van a incrementar en el siguiente periodo, ¿no? Que yo he llamado de los proyectos editoriales y periodísticos, que es justamente cuando él empieza a publicar las obras sobre la capital, obras de traducción, se hace cargo de la memoria de los virreyes, o sea, Fuentes empieza a tener toda una serie de actividades importantes, tanto en lo legal, por su estudio de abogados, pero también empieza a involucrarse en otras actividades, ¿no? Es abogado de la Sociedad del Banco de la Providencia, tiene relaciones con Castilla, bueno, eso lo voy a comentar luego más adelante. Y el periodo de esplendor es el periodo de mayor producción que él tiene, que justamente coincide en los años en que se hace cargo de la imprenta del Estado, en 1868, hasta 1880, que obviamente estábamos hablando de la guerra con Chile. Ese es el periodo de esplendor, de la publicación de la mayor cantidad de obras, donde él es autor, no solamente, sino también él es editor, ¿no? Y las dos últimas etapas, una corresponde obviamente al tema de la guerra del exilio, porque obviamente él que en 1879 fue elegido decano del Colegio de Abogados, enfrenta la ocupación. Hay una carta que Karen McCabe rescató de él, que le escribe a Lynch por el tema del respeto a ciertos fueros, a las tarifas que pagan los abogados, lo cual le causó persecución y que él huya, obviamente, hacia Guayaquil, ¿no? Y en Guayaquil es donde tenga que enfrentar al gobierno de la ocupación, publicando otra edición del Murciélago, y luego al gobierno de Iglesias, ¿no? Para restituirse lo que sería la administración de la imprenta del Estado, ¿no? De la imprenta del Estado, que él regresa a la administración hasta 1887, ¿no? Y él ya, bueno, ya en sus últimos años, aparte de la imprenta del Estado, el único cargo importante es que se convierte en fiscal, ¿no? Fiscal de lo que llamamos ahora el fiscal de la Nación, hasta que muere en Barranco en 1889. De toda esta la verdad, he tratado de resumir todo lo que ha hecho el Murciélago, se me van a pasar varias cosas, pero lo que yo voy a rescatar algunos de los puntos más importantes de sus obras. En primero, su labor periodística, ¿no? Porque fue el director, redactor, colaborador, estuvo detrás de varios periódicos, de todo tipo, o sea, como ustedes pueden ver en la presentación, ¿no? En política, obviamente empezando por el Buscapique, que es un periódico que dirige en 1838, La Época, 1862, y el Mercurio del 63 al 65, que luego voy a hablar con detalle. La prensa satírica, hablamos del Murciélago, que es el periódico más importante y por el cual él ha recibido, él recibe pues el sobrenombre que tiene. Periódicos como el Semanario de los Niños, Semanario Crítico y La Crónica, son periódicos de los años 60. En la parte legal, publicando la Gaceta Judicial en los años 60 y luego involucrándose, sacando una Gaceta Judicial en 1874, ¿no? Obviamente el diario oficial, el peruano, que le estuvo a cargo entre 1868 al 80 y luego del 85 hasta el 88. En parte cultural, el Monitor de la Moda, de un periódico más o menos del 60, que tenía una particularidad, era que traía moldes de vestidos europeos, ¿no? Justamente está en este contexto. Y colaboró obviamente en periódicos como El Nacional, este periódico vivanquista,
¿no? De las elecciones de 1850, el Heraldo de Lima, un periódico importante entre el 54 y el 56, muy, muy crítico del gobierno de Castilla, en la famosa revista de Lima, y en La Broma, un periódico de los años 70. Y aparte fue editor del periódico de sus hijos como El Nene y El Rubí, que eran periódicos obviamente dirigidos al público infantil. Muchos de estos periódicos justamente están en la Biblioteca Nacional, ¿no? Justamente los ejemplares que muestro, que está de la Gaceta Judicial y el Mercurio, están en la Biblioteca Nacional, ¿no? En el caso de Buscapique, no, la edición que yo he encontrado está en la biblioteca de la Universidad de Yale. Bueno, el murciélago, permíteme un rato. Perdón. El Murciélago fue el periódico más importante que él publicó, ¿no? Fue el periódico satírico más importante del siglo XIX, ¿no? Eso cualquier especialista en prensa lo puede decir, lo puede reafirmar, no solamente porque hoy día hablamos de Manuel Atanasio Fuentes. El periódico, obviamente, es un periódico un poco irregular, publicado en diferentes etapas, ¿no? El año 45 en Lima, el 55 otra vez en Lima, justamente en el gobierno de Castilla, por eso después se publica en Arequipa y Valparaíso. Luego hay un periodo regular entre 67 y 68, que es el periodo que corresponde al gobierno de Prado, ¿no? de Manuel Prado, que se va a Arequipa, y Díaz Canseco, que se queda en Lima. El 79, que corresponde justamente al periodo de la guerra. El periódico sale después de la declaración de la guerra y se publica más o menos hasta poco después de la muerte de Grau. Y en 1884 sale en Guayaquil. Y aparte, como columna, aparece en varios periódicos, como el Heraldo de Lima, el Monitor de la Moda y el Mercurio, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí están los ejemplares del murciélago que se encuentran justamente la edición del medio, es la edición del 67, y la edición de la derecha es de 1884, ¿no? Y la primera edición del murciélago del 45 sí está en la Universidad de Yale, ¿no? No se encuentra acá. Acá generalmente se atribuye que el murciélago es de 1855, dado que es el primer ejemplar. Y además hay una particularidad, pues él no mantiene una numeración continua. Entonces, él por cada vez que aparece el murciélago reinicia una numeración, ¿no? Y ese es un pequeño problema para a veces querer detectar la continuidad. Aparte de eso, el periódico 67 tiene numeración, le pone 1001, ¿no? 1002, 1003, ¿no? Y eso lo hace adrede, ¿no? Del murciélago, lo más conocido obviamente son las caricaturas políticas, ¿no? Que representan obviamente la situación política del país, ¿no? Las más conocidas obviamente son las de 1855. Yo he elegido a tres, ¿no? Una, la primera, que es una donde se ve retratado a Sebastián Lorente, que le está lustrando las botas a Ramón Castilla, y que tiene en la mano obviamente el periódico La Voz del Pueblo, ¿no? Que era un periódico que era contrario al Heraldo, pues obviamente él trabajaba en el Heraldo y era crítico de este intelectual español, ¿no? Y su actitud con Castilla. La segunda representa cómo eran las elecciones en el siglo XIX, ¿no? De hablar del proyecto de Tabladillo, ¿no? Cómo las elecciones en ese momento, que eran indirectas, eran abiertas. Obviamente hay otra caricatura parecida donde se ve pues a un esclavo, bueno, perdón, no un esclavo, un liberto que le está dando, y un indígena que le está dando abrazo a un político, pero por otro lado, el otro le está ofreciendo dos bolsas de monedas. Y otra caricatura habla sobre los políticos, bueno, en particular los miembros del Congreso en esa época, que hablaba cómo se retrataba, ¿no? Justamente cómo llegaba un parlamentario en esa época, cuando llegaba al poder, durante el poder, y luego cómo salía después del poder, ¿no? Y lo importante de estas caricaturas, claro, algunas perviven en los periódicos, ¿no? Pero estas se vendían sueltas. Ahí he colocado un aviso justamente publicado en el Heraldo, ¿no? Hablaba de que ya salían las caricaturas y que se podían comprar tranquilamente en la imprenta del murciélago, que estaba en la calle Mármol de Bronce, ¿no? Ahí cerca del centro de Lima. Y aparte él desarrolló otras caricaturas, ¿no?
desarrolló caricaturas, principalmente en dos obras que quiero rescatar acá. La primera, que fue la biografía del excelentísimo y ilustrísimo señor don Ramón Castilla, publicada en Valparaíso en 1856, donde él habla, bueno, él habla mucho de las botas de Castilla, ¿no? Él lo utiliza, habla, bueno, hay caricaturas sobre la veneración a las botas, sobre el tamaño de las botas, y acá justamente yo quería escoger una donde se representa a Castilla, que justamente está siendo acechado por varios murciélagos y él defendiéndose con su bota. Y por otro lado, en 1879, y este es un ejemplar que tiene la Biblioteca Nacional, él publica una serie de caricaturas que se llama La Guerra con Chile. Claro, son las caricaturas que se publican en el periódico que las vuelve a publicar ya en una publicación independiente. Claro que hay que diferenciar de que la publicación que sale en el periódico es totalmente diferente a la publicación que sale en libros. Por ejemplo, estas tres caricaturas que yo he mostrado en 1855 son sacadas de una colección de los artículos que él publica en el 55, llamado Los aletazos del murciélago, que él publica en París en 1866. Y aquí justamente yo quiero poner al público una comparación del tipo de las caricaturas. Por un lado, la de 1855, que representa al taller del murciélago, como ustedes pueden ver, ahí lo ven a Fuentes, retratándose él como un murciélago con una pluma, la prensa, ¿no? Ahí se ve el chivalete, ¿no? Todos los instrumentos de una imprenta, y ustedes ven al costado como la misma caricatura, pero publicada en Los aletazos del murciélago en 1866. Obviamente estamos hablando de una aplicación peruana y la otra se publicó en Francia. Obviamente hay un trabajo de estilización de las caricaturas, ¿no? A veces para que se entiendan, ¿no? Para que se entienda esa diferencia. Igual va a pasar con las caricaturas que se publican en 1879, tanto en el periódico como en esta publicación separada llamada La Guerra con Chile. Pero bueno, de la labor periodística de Fuentes, lo más importante va a ser obviamente la imprenta del Mercurio, ¿no? La imprenta del Mercurio que él va a establecer entre 1863 y el 66 va a ser una imprenta muy importante por la calidad de los trabajos, el material que se utilizaba, y él lo va a reflejar luego en su obra Lima, ¿no? Ahí hay un dibujo de cómo era la imprenta, ¿no? Del personal que había. Ahí doy un ejemplo, obviamente, del tipo de trabajos que se hacían y una fotografía de la ubicación actual. Ese local que se encuentra en el Jirón Miro Quesada, en la actual antigua calle de la Rifa, bueno, actualmente ahora se llama Jirón Santa Rosa, 360, que actualmente está ocupado por un partido político, fue la sede de varias imprentas. Antes de Fuentes, en el 63, fue la imprenta de la Gaceta Judicial, luego ya la Gaceta de la imprenta de la Época, la imprenta del Mercurio, y entre 1868 y 1868 hasta 1914 va a ser sede, no, 7, perdón, hasta 1907 va a ser sede de la imprenta del Estado, ¿no? La casa en la actualidad conserva la estructura de cómo era en el siglo XIX. Claro que hay un tercer y cuarto nivel que se fue agregando posteriormente, que fue agregado por otro impresor que adquiere la casa en el siglo XX, que va a ser Carlos Fabri, ¿no? Y acá justamente que estoy con Jorge, que hemos recorrido, recordará Jorge, hemos recorrido la azotea de esa casa y hemos visto unos gallinazos enormes, ¿no? Y que habitaban ahí. Pero la casa tiene la estructura, ¿no? Bueno, con todas las remodelaciones, actualmente tiene pues todo lo que era el taller de imprenta, ¿no? Que ven, como ven en la imagen principal, donde se colocaban los cajistas y las prensas, ¿no? La calidad de los trabajos de la imprenta del Mercurio fue impresionante, ¿no? El periódico que saca Fuentes entre el 62 y el 65, llamado El Mercurio, fue de los mejores periódicos en calidad que yo he visto en el siglo XIX. De todos los periódicos que he revisado, por lo menos antes de la guerra con Chile, es el de mejor calidad. Como ustedes pueden ver las imágenes, la calidad de impresión era impresionante. Y ahí tiene que ver mucho también la llegada de un impresor francés, Carlos Prince, ¿no? Que luego va a ser un reconocido impresor, librero, bibliógrafo peruano.
La calidad del mercurio era tan impresionante que primero sacaron una edición dominical permanente. Hasta esa época, los periódicos de Lima, en general, los diarios de Lima, para hablar de los periódicos que salían casi todos los días, no salían domingos. Realmente salían de lunes a sábado, lo que se llamaban diarios. Había varias excepciones, pero el Mercurio, en un determinado periodo, sí salía los domingos. Y acá ven justamente una edición dominical del 17 de mayo de 1863 con publicidad, ¿no? De Curret, de Midrot, de Depósito de Trigos, ¿no? Cómo se presentaba el periódico en esa época, ¿no? El Mercurio era un periódico, primero pro San Román, luego pro Peset, ¿no? Y luego Fuentes en el 65, ya al final de la revolución de María Inés Prada en Arequipa, vende la imprenta del Mercurio al Estado y él se va a Francia. Y luego la base de la imprenta del Mercurio sería después utilizada ya por el gobierno de Prado, para otros periódicos y para la imprenta del Estado. Y acá ven cómo el Mercurio hacía publicidad de las máquinas que llegaban, la modernidad, ¿no? Estamos hablando, y la verdad, y al otro lado ven un mapa del río Mississippi publicado en un periódico del siglo XIX. La calidad era impresionante, ¿no? Superior, obviamente, al comercio. Muy superior en calidad al comercio. Y justamente esa superioridad no solamente era técnica, sino también era política. Fuentes era una persona que muy ligada al conservadurismo. O sea, tenía ciertas ideas de carácter conservador. Y en esa época, Manuel Amunátegui decide traer al Perú a un periodista colombiano, ¿no? José María Samper, para que se encargue de la jefatura de la redacción. Y obviamente el personaje que lo recibe a Samper de la manera, así, hablando en letras, ¿no? En escritos, como era la usanza en esa época, las peleas más que todo eran a través de la prensa. El que lo recibe con bombos y platillos, así por decirlo, va a ser Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Criticando obviamente su llegada, su postura política y obviamente criticando el liberalismo. Y obviamente Samper no se va a quedar atrás, ¿no? Y ahí va a ser el momento en que entre el Comercio y el Mercurio, dos periódicos que estaban en la misma calle, porque el Comercio estaba ahí en la esquina de la calle La Rifa, donde está actualmente, y ahí nomás a unas cinco casas estaba la imprenta del Mercurio, ¿no? Estaba ahí la imprenta del Mercurio. Y justamente en esa calle, las dos imprentas, y tenían los periódicos más importantes de la época, y estaban enfrascados en un enfrentamiento, obviamente, de índole doctrinario, ¿no? Y es allí que, a través del Comercio, empiezan a salir artículos personales contra el murciélago. Uno de esos artículos va a ser escrito por un joven, José Toribio Polo, destacado historiador del siglo XIX, que escribe un artículo que se llama Murcielagografía, donde habla de crímenes que cometió Fuentes cuando fue juez en Huánuco, en el cual Fuentes va a responder mediante el jurado de imprenta, ¿no? Acusándolo ante el jurado de imprenta, y lo cual se le abre juicio a José Toribio Polo, ¿no? Que después, bueno, no va a llegar a nada porque Fuentes se va del país. Y en segundo lugar, sí, con José María Samper, bueno, empieza toda una serie de polémicas, y en el Comercio empieza a aparecer un pequeños artículos que se van a llamar, que hablan de un vampiro, poemas a un vampiro. Entonces Fuentes, para eso, empieza a publicar en el Mercurio una biografía propia de él, porque en este poema del vampiro hablaba mucho de su vida. Entonces él dijo, yo voy a aclarar mi vida. Y él empieza a escribir la biografía del murciélago, escrito por él mismo, para proporcionar un momento de placer a su tocayo don Manuel Amunátegui, propietario acreditado del periódico El Comercio. Ese era el título del artículo. Era un artículo que salía en el Mercurio por cada cierto tiempo. Y luego Fuentes, ese artículo, lo va a convertir en libro, que es el libro que nosotros actualmente conocemos. Pero hay que entender que es primeramente un artículo. ¿Por qué? Porque
eso hace que la escritura del artículo, de lo que ahora conocemos como el libro, la escritura de misma, va adecuándose a cómo era en ese momento la polémica entre ambos personajes. Y obviamente y aparte de eso se ve reflejada pues en caricaturas, fotografías. Acá justamente yo muestro cuatro imágenes. La primera publicada en la biografía del murciélago ya como un libro que habla del comercio, ¿no? Y habla de la sección Asuntos Personales, ¿no? Que era obviamente la sección más importante de los periódicos. ¿Por qué? Porque los periódicos vivían de los remitidos, pues, de estos, o comunicados, de estos artículos pagados, donde la gente podía expresar su opinión sobre un tema y obviamente, o atacar a sus enemigos. Esos artículos eran pagados. Los recibos que se tienen muestra las tarifas, ¿no? El comercio era el que más utilizaba este sistema. Eso también ya lo ha trabajado bien Pablo Whipple en su libro La gente decente. Vivía de eso, prácticamente. Era más rentable vivir del comunicado que en ese momento vivir del avisaje. Entonces ahí justamente hablaba, ¿no? El comercio, asuntos personales, bandido, tramposo, vil, asesino, borracha, meretriz, etcétera, ¿no? Son los términos que se utilizaban en ese momento. La segunda imagen es una tarjeta de visita hecha por el mismo Fuentes, ¿no? Donde él obviamente se coloca como un murciélago, en la parte del pecho dice el Mercurio, y él con sus patas está sujetando a dos personas. Uno es Rafael Vial, periodista chileno que se encontraba en el Perú, y el otro José María Samper, ¿no? La tercera imagen es la foto conocida del murciélago, justamente vestido como con una capa, haciendo alusión de que era el murciélago, y la cuarta era justamente de José María Samper, se atribuía que era él, dándole con una cachiporra, ¿no? Haciendo alusión que es el cachiporrero que le da un golpe a Manuel Atanasio Fuentes. Este debate termina simplemente en el 63 porque José María Samper se regresa a Colombia, ¿no? Y ahí quedó. Bueno, y aparte, en la etapa de editor, yo quiero destacar que él se dedicó, estuvo involucrado en diferentes tipos de obras, ¿no? Históricas, de medicina legal, administrativas, jurídicas, estadísticas. Las más importantes obviamente van a ser las obras jurídico-políticas, ¿no? Sobre todo las que publica en los 60 y los 70, ¿no? Primero, la traducción de las obras del jurista francés Paul Fauderé, y luego él en los 70 cuando está en la imprenta del Estado, porque él consideraba que el Estado tenía que modernizarse, y por eso es que Fuentes va a ser una de las personas que van a promover la llegada de este politólogo francés, Paul Fauderé, para que funde la Facultad de Ciencias Políticas Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con la idea, obviamente, que en esta facultad se creen los funcionarios públicos del Estado peruano, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, él se va a dedicar entonces a la publicación de las memorias de los virreyes del Perú, la Biblioteca de Historia de Ciencias y Literatura, que va a ser una colección de los artículos del conocido Mercurio Peruano, este periódico del siglo XVIII, los compendios de derecho político, administrativo, ¿no? Que va a publicar de Paredes Fauderé, va a continuar la colección de Oviedo, la publicación de leyes, ¿no? De leyes, decretos y órdenes de Oviedo, él va a continuar, y obviamente en los 70, cuando él es director de la unidad de dirección de estadística, él va a publicar el censo general, y luego va a dedicarse a la publicación de varias obras estadísticas, movimientos de población, matrimonios, defunciones. Fue la etapa, los 70 fue la etapa dorada de Murciélago en publicaciones, fue impresión, y también de la imprenta del Estado, ¿no? Porque la imprenta del Estado en los 70 va a publicar obviamente obras importantes como las obras de Odriozola, el Perú de Raimondi, las tradiciones de Ricardo Palma. Todas esas obras van a ser publicadas por la imprenta del Estado. Y bueno, a Fuentes más se le conoce obviamente su relación con Lima a través de sus obras, ¿no? Donde él hablaba justamente, bueno, las obras de Fuentes son un testimonio obviamente de esta ciudad que estaba en una especie de progreso, ¿no? Una ciudad que estaba viviendo ya de la renta del guano,
¿no? Y que estaba modernizándose, cambiando. Y Fuentes obviamente registra eso. Primero, eso lo hace con apoyo, primero del gobierno de Castilla. Fuentes, que había sido una persona muy crítica de Castilla en la etapa liberal de Castilla, luego cuando se da un vuelco hacia el conservadurismo, obviamente Fuentes lo va a apoyar. Y es que consigue el apoyo del gobierno para desarrollar la estadística de Lima, donde bueno, Fuentes pues tiene todo un equipo de personas que van a contabilizar todos los negocios, cuántos oficios había, metrajes, combina con la historia de la ciudad, ¿no? Aparte de eso, también él va a proponer, va a ser una de las personas que en los 50 va a proponer el cambio de los nombres de las calles de las de Lima, ¿no? Su propuesta de Fuentes no hace aceptar. Fuentes quería poner algunas fechas importantes de la historia, ¿no? No va a ser aprobada. La propuesta aprobada va a ser la de Mariano Bolognesi, ¿no? El hermano de nuestro héroe de Arica, que finalmente, ¿no? que se van a elegir los nombres por los departamentos y provincias del Perú. Y de ahí justamente es que Fuentes es conocido este plano que él elabora de la ciudad, ¿no? Y bueno, y a raíz de eso, pues él publica la estadística en 2 ediciones, las guías de histórica descriptiva, las guías de domicilio. Las guías de domicilio son una fuente importante para saber quiénes vivían en cada puerta de la ciudad. Ahí nuestro amigo Jorge no dejará mentir que también es un fan como yo de ver los guías de domicilio, porque ahí exactamente podemos ver, a ver, la calle Ica, ¿no? Entonces empezaba la numeración, ¿no? A ver, quién vivía en la izquierda, quién vivía en la derecha, y nombre por nombre, familia por familia. Para encontrar negocios, familias, casas, es importantísimo esta fuente, estas publicaciones que hace Fuentes. Y bueno, siendo la más importante, obviamente, la de Lima, apuntes históricos, descriptivos, estadísticos y de costumbres. Creo que considero que es la obra más emblemática sobre la capital del siglo XIX, ¿no? Es la primera edición fue publicada en Francia, en París, en la imprenta de Firmin Didot, una importante casa impresora del siglo XIX, y bueno, y luego se publica en Londres en inglés, y la edición en español también se publica en París, pero en 1817, en 1867, ¿no? La obra está dividida en 6 partes, donde habla de la historia de la ciudad, los monumentos, los edificios, las costumbres, los personajes, información impresionante de la ciudad, acompañado obviamente de grabados, ¿no? Estos grabados, las cuales, bueno, yo he escogido algunos, ¿no? Uno que habla, está la calle Judíos, la portada de Maravillas, el cementerio general, la percepción de personajes, ¿no? De actividades como el caso de los carnavales, de personajes como los indígenas o las personas que son originarias de la selva, cómo eran percibidas en el siglo XIX. Toda esta información se encuentra en esta obra, ¿no? Una obra que es la obra más conocida y es la obra que más se ha reproducido de él, ¿no? La primera edición, como le dije, de 1867, hay una segunda edición en 1925 y una tercera edición en 1985, ¿no? Que es una edición facsimilar ya de la Lima de Fuentes, ¿no? Igual es una obra que se puede consultar en internet, creo que está en inglés, me parece que creo que está la edición en inglés y en francés para ver en línea, pero la verdad es una obra que tiene toda una serie de datos, de descripciones, de percepciones de la sociedad muy importantes, ¿no? Muy importantes, y que va a ser base, ¿no? Base de varios autores que lo van a estudiar luego Lima, o que van a copiar o van a utilizar eso como base para sus propios libros, ¿no? Ahí representa pues todo lo que es el costumbrismo, ¿no? Del siglo XIX, que Fuente va a ser uno de sus representantes, ¿no? Y bueno, yo quería cerrar un poco reflexionando un poco este papel de Fuentes, ¿no? Fuentes fue todo un personaje polémico, odiado por un grupo de personas, amado por otro grupo de personas, estuvo en contra de presidentes, estuvo a favor de otros presidentes. Fue un personaje de época, que lamentablemente su legado cayó un poco en el olvido, ¿no? ¿No? Eso se puede atribuir a, no sé, a varios factores. Tal vez su obra inconclusa,
bueno, su muerte prematura, él muere ni llegando a los 70 años, lamentablemente también sus hijos, no he contado mucho sobre ellos, pero a, él tiene cerca de 7 hijos, creo, si no me equivoco, y los cuales el menor se muere cuando están en Guayaquil, y en el 86 muere el hijo mayor, Francisco Fuentes, que era profesor de de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, había seguido la carrera de su padre, y fallece, ¿no? Y Fuentes, ante ese dolor, ya enfermo, y simplemente falleció en el 89, ¿no? Y de ahí su hijo, el segundo, Manuel Abelardo, fallece creo que en 1905, si no me equivoco. O sea, no hay una como que continuación o realmente que la continuación del legado, ¿no? Su nieto es el que, por ejemplo, empieza a empastar las obras del murciélago, los manuscritos que tenía en casa, la familia los empasta, pero también fallece joven, ¿no? Y ahí como que queda, ¿no? Hay ciertos personajes que he visto que han tratado de rescatar, el más importante creo Luis Fabio Shamar en los 40, publica una tesis sobre el murciélago, lamentablemente Shamar fallece, yo me interesé en el murciélago cuando recuerdo mis primeras visitas a la Biblioteca Nacional, allá en el local de Abancay, y ver las obras sobre Lima, impresionado, ¿no? Para conocer un poco la historia de la ciudad, ¿no? De manera personal, yo como hijo de limeños, que a su vez son hijos de inmigrantes, pero que se habían asimilado y para los años, como decía mi madre, para los años 50, 60, mi abuelo le hablaba a mi madre con los nombres de las antiguas calles, ¿no? Le decía, ándate a la calle tal, y le decía el nombre antiguo, que todavía hasta el siglo XX todavía se conservaban, ¿no? Entonces, a raíz de eso, más o menos me estaba interesando, y luego ya conozco al personaje, me intereso, y bueno, la obra de Fuentes también, como yo dije, no fue trabajada por Luis Fabio Shamar. Lamentablemente en los 40, la familia que sobrevive, ¿no? La hija y las nietas del murciélago que viven en una casa en Peña Dorada, lamentablemente sufren un incendio, ¿no? Un incendio donde lamentablemente muchas de las obras del murciélago se pierden, pero hay cosas que se conservan, ¿no? La familia conserva su escritorio, conserva algunas obras inéditas, algunos manuscritos de obras publicadas, como El Ramillete, esta obra publicada en 1880, donde critica las disposiciones del gobierno de Piérola, pero por ahí es un personaje totalmente olvidado, ¿no? Solamente una calle en Lima, en San Isidro, tiene su nombre. A pesar de que es un personaje que le ha dedicado tanto a la historia de la ciudad de Lima, a difundirla, ha sido parte, por ejemplo, del comité, ha dirigido las obras de la construcción del Palacio de la Exposición, del Parque de la Exposición. En ese parque no hay nada que nos recuerda a Manuel Atanasio Fuentes. Ni en el centro de Lima no hay nada que nos recuerda a Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Pero, sin embargo, su obra, pues, se consultada, justamente ahí, vamos a hablar de repente con Jorge un poco el detalle de la obra que encontramos de él en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y también hay una página justamente de la Universidad de Notre Dame que ha dedicado una página, ¿no? A Manuel Atanasio Fuentes. Ellos tienen una colección de sus obras, incluido El Murciélago, que era de la colección del historiador José Durán. Justamente la Universidad de Notre Dame la compró y ha dedicado una web a la obra de Murciélago, ¿no? Creo que es de las únicas, increíble que en Estados Unidos hay un repositorio donde nos habla de este personaje, y lamentablemente acá ha pasado desapercibido. Entonces, yo creo que desde el año pasado, que se cumplió el bicentenario del Murciélago, bueno, la intención mía y de otro grupo intelectuales, y justamente mañana Marcel Velázquez va a hablar, y hemos hablado justamente el año pasado que hicimos gracias a también ahí al apoyo del Sucedió en el Perú, grabamos un reportaje que quedó muy corto para hablar de toda la vida amplia y vasta del murciélago. Creemos que en un futuro esperemos que se reivindique su nombre, ¿no? Un poco se vuelva más conocido y que se le dé el papel que de verdad tuvo en la capital, sobre todo en esta época, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, muchas gracias, y ahora creo, Jorge, pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, muchas gracias, Víctor. Ha sido un gusto poder escucharte en detalle
todo lo que tiene que ver con Manuel Atanasio Fuentes. Guardo especial aprecio por este personaje y también guardo especial recuerdo eh, de los tiempos en que te surgió este interés por el murciélago. Me permito recordar y bueno, indicar antes que nada que, bueno, Víctor y yo somos compañeros de universidad y bueno, creo que los orígenes de su afición por el murciélago datan de la época en que él entró a trabajar al peruano, ¿no? Entonces, ello combinado con el hecho de algunas incursiones que alguna vez hicimos en el cementerio antiguo de Lima, y recuerdo claramente, digamos, tu emoción al poder llegar al cuartel donde descansaban los restos del murciélago de Manuel Atanasio Fuentes. Víctor, sí, efectivamente tenemos algunas preguntas. Eh, a ver, vamos a leer algunas. Eh, bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué Ricardo Palma llamaba a Manuel Atanasio Don Manongo? Creo que en realidad la pregunta la vas a responder fácilmente. En todo caso, yo quisiera ampliar esta pregunta a algo que le interesa a la Biblioteca Nacional. ¿Cuál es la relación que va a tener Manuel Atanasio Fuentes con Ricardo Palma? No sé si puedas darnos algún alcance sobre esta primera cuestión. Ah, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Sí, claro. Obviamente Don Manonga es por Manuel, ¿no? La relación de Palma con Fuentes fue que cuando Fuentes, y eso lo cuenta Palma, ¿no? Fuentes, cuando dirige el Mercurio, Ricardo Palma era uno de los redactores del Murciélago, uno de los cronistas del Mercurio, perdón. Y justamente ahí cuenta y él dice, pues no, Fuentes era un hombre que sabía vivir bien, decía. Fuentes es un hombre que sabía vivir bien, es lo que cuenta Palma. Eso Palma lo cuenta en un relato llamado Reminiscencias, donde él habla de Marco Jiménez La Espada, porque justamente en el contexto en que Fuentes estaba dirigiendo el Mercurio, surge el conflicto diplomático con España. Y es ahí cuando viene la misión española al Perú, que es cuando es recibida, justamente es cuando Fuentes, que es el personaje conocido ligado al gobierno, lleva a Marco Jiménez de la Espada, este famoso historiador español, lo lleva a una reunión justamente ahí en la casa de Miro Quesada 360. Y ahí es cuando conoce a Palma. Pero luego el destino de ambos se van entre amistad y peleas, ¿no? Segundo, porque cuando Fuentes ya es director de la imprenta del Estado, es administrador de la imprenta del Estado, Palma se convierte en secretario de Balta. Y justamente durante ese gobierno es cuando se publica las tradiciones justamente en la imprenta del Estado. Pero la enemistad de ambos surge ya en la guerra con Chile, porque Palma era perolista y Fuentes era muy ligado al Partido Civil. Y ahí se desata obviamente hay una polémica entre ellos, ¿no? Una polémica que luego se zanja, ¿no? Se zanja. Hay unas cartas ya con Manuel Abelardo, con Manuel Aurelio, pero Manuel Aurelio Fuentes, el segundo hijo, el segundo hijo. Incluso creo que hay una tradición, no recuerdo ahorita el nombre, hay una tradición que se la dedica a Manuel Abelardo Fuentes, ¿no? Claro, yo creo que en el contexto de la guerra seguro pues hubo esa pelea, esa enemistad y bueno, simplemente después de esta se quedó zanjada, ¿no? Palma, Fuentes le llevaba 10 años a Palma, ¿no? Pero en el momento en que ambos vivieron, obviamente, en los años que ellos coincidieron, obviamente la eminencia era Manuel Atanasio Fuentes, ¿no? Eso sin dudarlo, ¿no? Sin dudarlo lo era él. Claro, hay un hecho que es poco conocido y es el hecho de que justamente tras la guerra, tras la firma de la paz, se voceaban efectivamente dos nombres para la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú. Y claro, nosotros conocemos la versión que el propio Palma difunde, ¿no? Aquella que dice que el ministro Lavalle y Miguel Iglesias le piden, por favor, encarecidamente que sea el director de la biblioteca, pero también está aquella otra versión que indica que si no hubiese sido Palma, hubiese sido Manuel Atanasio Fuentes el director de la biblioteca. Entonces ello quizás nos ayuda a considerar un poco más, ¿no? Cómo se valoraba a Manuel Atanasio Fuentes en aquel entonces. Claro, pero ahí también hay un tema, pues, ¿no? Porque, mira, Fuentes, cuando fue administrador de la imprenta, él firmaba un contrato con el Estado. Y su último contrato de 10 años era de 1877. Y este contrato se vio interrumpido por la guerra.
cuando Iglesias entra al poder y obviamente empieza la reconstrucción del Estado, hablamos del aparato público, donde obviamente nombran a Palma, nombran a otro, bueno, primero Julio Hernández, Gustavo Rodríguez, empiezan a nombrar a varios administradores de la imprenta del Estado, ¿no? Pero una imprenta que estaba destartalada porque las máquinas se las habían llevado a Chile. Y es cuando, por ejemplo, Fuentes le mete un juicio al gobierno de Iglesias. Y Fuentes desde Guayaquil, en su periódico, estaba en contra del gobierno de Iglesias, ¿no? Y seguro que eso posiblemente a Iglesias no le gustó. Y es un juicio que, por ejemplo, no se dio, o sea, no se resolvió durante el gobierno de Iglesias. Tuvo que caer el gobierno de Iglesias y en el gobierno transitorio de Antonio Arenas es cuando se le restituye al murciélago la administración de la imprenta del Estado. Mira, esa particularidad es. Claro. Tenemos otra pregunta, una pregunta muy curiosa que por cierto no se me había ocurrido y no sé si tú has indagado sobre ello. La pregunta es, ¿se conoce la casa donde Fuentes pasó en Barranco sus últimos años? ¿Existe la construcción? No sé si tú has podido ver ello. Yo quería rastrear eso, la verdad, Jorge, testigo de la búsqueda del lugar. Lamentablemente, no, los libros de difusión de Barranco de esa época no existen. Claro. No existen, lamentablemente. Yo no creo que no creo que los Fuentes hayan tenido una casa. No sé si están viendo la señora Germina Villar. Ahí contamos una anécdota después, Jorge. Quienes son los ascendientes del murciélago, les mando un gran saludo. Yo sé que, bueno, Fuentes, bueno, abogado, no era tampoco una persona que pertenecía, pues, obviamente, a la alta burguesía peruana, ¿no? Pero durante durante la administración de la imprenta del Estado, él adquiere un predio en Chorrillos, ¿no? Él se convierte en un hombre, pues, de dinero, en parte, ¿no? Incluso recordarás nuestras incursiones en el cementerio. La madre de Fuentes estaba enterrado en San Job, creo, ¿no? Claro. Estaba en un nicho y luego Fuentes la lleva a su madre, Andrea Delgado, y a 3 de sus hijos que mueren muy niños, los lleva a un mausoleo. Y tener un mausoleo implicaba obviamente todo un poder adquisitivo. El mausoleo está ahí, las personas que lo puedan ver, está a un costado nada más de uno de los Prados, creo que del hijo, ¿no? Creo que de Manuel Prado Garteche, me parece, ¿no? Al lado de la tumba de Manuel Prado Garteche está ahí la tumba de Andrea Delgado, con 3 hijos del murciélago que murieron de niños. Manuel Francisco y dos que se llamaron Manuel Genaro. Y Cambio Fuentes terminó enterrado en un nicho, ¿no? Termina un poquito bueno, es una sociedad peruana post-crisis, ¿no? Post-crisis, ¿no? Los sueldos eran menores, obviamente, las ganancias eran mucho menores, pero no, yo no sé dónde muere Fuentes. Tal vez de repente alguna de las casas de las familias, ¿no? Yo he averiguado si en Barranco había casa de los Prince o de los Reboredo, dado que su hijo Manuel Aurelio Fuentes se casa con Adela Reboredo. O sea, ellos se emparentan con los Reboredo. No podría decirlo. Lamentablemente ahí nos faltó la información, ¿no? He intentado, he ido varias veces, pero lamentablemente no hay información de esa época que nos dé. Solamente que sabemos que murió en Barranco, nada más. Muy bien, Víctor. Una consulta adicional. Nos consultan aquí, efectivamente tiene que ver con parte de lo que has expuesto, ¿no? Manuel Atanasio Fuentes fue muy crítico con algunos gobiernos, ¿no? Y fue muy audaz y muy prolífico con su pluma, ¿no? Sobre todo en su época de periodista. La pregunta es, ¿qué filiación política tenía Fuentes? Bueno, él estaba más ligado a los conservadores. O sea, pero hay que tener bien claro que en el 19 esa línea, esa franja entre conservador y liberal era muy endeble, o estaba más ligada al papel de la iglesia y su relación al Estado. Pero él en varias cosas estaba muy en contra de los liberales, muy en contra, muy en contra. Todo lo que era, sobre todo en los periodos de los 50 a los 60, eso se nota más, y sobre todo, obviamente, con la llegada de Samper, ¿no? Ese es notorio. Ese es notorio. Y después en el
en el 67 cuando Prado se va a Arequipa y él saca el murciélago en Lima, ¿no? También atacando, ¿no? Atacando obviamente. Claro. Víctor, justamente quiero tomar una de las últimas frases que dijiste hace un momento, ¿no? Y tiene que ver con el fallecimiento de 3 hijos en un lapso menor a 2 años, entre 1858 y 1859. Y aquí quizás pocos saben o piensan que de repente este contexto de pandemia que actualmente vivimos es algo nuevo, es algo inédito, ¿no? En la historia del Perú. Y lo cierto es que han habido muchas epidemias, quizás no tan grandes como esta que nos está tocando vivir, pero Manuel Atanasio Fuentes también se vio afectado por una epidemia que asoló Lima en el año 1858 y 59, que es justamente la que cobra la vida de 3 de sus hijos menores. Sí, bueno, claro. Mi pregunta es, él bueno, tuvo múltiples profesiones, además de abogado y periodista, fue médico, ¿no? ¿De qué manera estas muertes afectan su vida y sobre todo su producción? Teniendo en cuenta que me parece él publica algo referido justamente a la epidemia de difteria que, que hubo en Lima en el año 58 y 59. Sí, él tiene una él, mira, él en cuanto a la medicina, él no fue un médico así práctico, ¿no? O sea, no se dedicó tanto a la práctica médica, pero sí a la publicación, medicina legal. Y él tiene una publicación justamente relacionada con los niños, si no me equivoco. No recuerdo ahorita el título, la verdad, con tantas horas que tiene el murciélago. Él tiene una publicación justamente relacionada. Eh, Lamentablemente en la biografía del murciélago no, no se encuentra mucho de esas partes, un poco las obvias, ¿no? Pero sí se encuentra en periódico. Pasa que para el 58 no estaba publicando, o sea, no estaba publicando en periódico propio, posiblemente estaba publicando en alguna columna o en otro periódico. La cuestión sería encontrar de repente ahí alguna nota. Este es diferente, por ejemplo, cuando muere su madre. Cuando muere su madre en el 63, sus hijos, Francisco y Manuel Aurelio, tenían un periódico que se llamaba El Nene. Y en El Nene, por ejemplo, hay un poema dedicado a la abuela, ¿no? Por ejemplo, esos pequeños detalles que encuentras en ciertos periódicos de corta duración. Y obviamente también lo que tú encuentras en el Mercurio, ¿no? ¿No? Sería interesante ver, ¿no? Eso sí, no he encontrado mucha información, lamentablemente. Y obviamente, también como dije, los documentos del murciélago, pues lamentable no están, ¿no? Hay una colección de documentos personales del murciélago, que es toda una historia. Saber cómo llegaron esos documentos a la Biblioteca Nacional, cuando esos documentos en los años 40 estaban en posesión de la familia, cuando vivía en la calle Peña Horadada, porque así lo registra Luis Fabio Chamar en sus cuadernos que están ahí resguardados en Río Agüero. Y eso justamente da pie una pregunta más, y quizás tú eres el indicado para responder ello, tomando como ejemplo el personaje del que estás hablando, ¿no? Cuando uno inicia la investigación de un personaje, la situación ideal justamente es poder llegar o poder descubrir si hay un archivo particular, personal. Y en el caso de Manuel Atanasio Fuentes, estamos hablando de un polígrafo que no solamente escribió de muchas materias, sino que escribió mucho. Quizás estamos, en el caso de Fuentes, ante el mayor polígrafo que ha dado el Perú en el siglo XIX, ¿no? Entonces, solo comparable, por ejemplo, a lo que hizo Sánchez en el XX, o lo que pudo haber hecho Pedro Peralta y Barnuevo en el 18. Entonces, en ese sentido, extraña, ¿no? La situación, y te hago la consulta, ¿no? Tenemos material para estudiar la obra de Fuentes, la vida y la obra. Se conocen, por ejemplo, el paradero de los manuscritos originales de su obra, qué ha pasado con su correspondencia, lo que debió ser muy nutrida con los intelectuales y los políticos de la época. No sé qué me puedes decir al respecto. A ver, sobre papeles personales del murciélago, hay un empastado que está en la Biblioteca Nacional, que parece que es un empastado que hizo su nieto, que yo tenga entendido, y acá me disculparán los amigos de la Biblioteca Nacional, según lo que me comentó la familia, ese empastado se lo prestaron a César Reboredo, pues, porque eran familia, los Fuentes Reboredo. A mí me dijeron que le prestaron a
César Carlos Reboredo, ¿no? César Reboredo es el hombre de la Casa de la Tradición Claro. y que nunca más regresaron. Y resulta que esos documentos están en la Biblioteca Nacional. Bueno, pero bueno, están en resguardo. Pero aparte la familia tiene algunos manuscritos. Tiene algunos manuscritos escritos literarios. Él en su primer viaje a Europa llevaba un cuadernito. Justamente presenté la portada en la última presentación. Eh, y ahí había, por ejemplo, poemas, escritos que le hacía María Font, porque justamente la había conocido y como dice Fuentes se había enamorado de ella y de algunas cosas. De ahí hay pocos, eh, solamente está el manuscrito original del ramillete, pero de ahí casi no hay nada. O sea, hay algunos documentos, no. Lamentablemente se ha perdido, ¿no? A mí me comentaron que es por el incendio, ¿no? El incendio que tuvieron. Es posible que también sea por las constantes mudanzas. Yo, la verdad, por ejemplo, identificar una casa donde vivió Fuentes durante tantos años en Lima, empezando por dónde nació, ¿no? Que he tratado de cercar un poco, sí, Barrio San Sebastián, su padre visto, a ti varias veces que te he preguntado el tema de los censos, los más cercanos, ¿no? En la guía de forasteros que aparece su padre, pero no aparece una dirección, ¿no? No aparece una dirección. Su esposa María Font muere en, ahí en Monserrate, ¿no? Cerca ahí de San Sebastián. O sea, no sé, no sé. Y además como estaban emparentados con los Calorio, ¿no? Los Calorio, entonces claro, habría que buscar por Calorio, habría que buscar por eh, Delgado, no sé, la familia de su madre. No, no hay una dirección. En todo caso, siempre en las guías aparecía él en donde estaba en su imprenta, ¿no? Por ejemplo, la imprenta del Estado entre el 68 y el 80, o, bueno, 87, después de la guerra, ahí vive Fuentes. Fuentes vive en el segundo piso de esa casa, ¿no? Pero después de eso yo, por ejemplo, no sé a dónde va. No hay rastro, lamentablemente. Es una pena, es una pena. Yo atribuyo el tema del incendio, ¿no? La familia tiene un par de ejemplares de libros que están quemados en los bordes. Y he encontrado la nota del periódico, ¿no? Del famoso incendio. Entonces, es posible que ahí se haya perdido varias cosas. De ahí correspondencia, bueno, sí, hay varias cosas, ¿no? Hay algunas cosas que se ha encontrado, hay una carta con Vivanco, donde lo llama compadre, ¿no? Parece que Vivanco parece que fue padrino de alguno de sus hijos, no lo sé, y aparte de una relación, padrino, no sé si he buscado algunas partidas, encontré algunas partidas, ¿sí? De alguno de sus hijos, se ha armado todo un árbol genealógico hasta la actualidad, pero lamentablemente no hay limitaciones. Lo bueno que sí su obra sí se puede encontrar ejemplares por varias partes del mundo, ¿no? O sea, bibliotecas no solo del Perú, sino del extranjero, tienen las obras del murciélago, ¿no? El tema es que es bien disperso, y peor aún, es más disperso su obra periodística. Sus artículos son más dispersos. Si bien es cierto, él compiló los artículos titulados como El Murciélago, publicados entre el 55 y el 63, lo publicó en estos 3 tomos que publica en París, el resto de artículos no están compilados, ¿no? Ese es un proyecto por editorial que, por ejemplo, ya en la etapa de compilación ya la culminé, ¿no? Que es la compilación de sus artículos publicados entre el 67 y el 84 en El Murciélago. He hecho una selección de esos artículos. Ok. Víctor, una última pregunta que me ha parecido un tanto curiosa, ¿no? A ver, no sé, la verdad yo no la conocía. ¿Es cierto que Manuel Atanasio Fuentes planteó, bueno, aquí utilizan el término taladrar, ¿no? De repente remover, quizás es el término, ¿no? El Cerro San Cristóbal para mejorar los aires de Lima? No sé si tú has escuchado No, eso. yo no he escuchado eso. Yo no escuché Sí, ese dato. Puede ser que por allá haya aparecido algún dato. No sé si por ahí la persona que ha preguntado tenga alguna referencia a él sobre eso, ¿no? claro. Bueno, Es posible que pueda ser un artículo, no lo sé, de algún artículo o en un dato bien escondido, no lo sé. bueno, Es bien complejo. La verdad es que sobre es tan vasta, ¿no? O sea, sobre es tan vasta y justamente, por ejemplo, en la parte de derecho, obviamente, Carlos Ramos Núñez es la eminencia que sabe más al detalle sobre el lore del murciélago, ¿no? Yo más, yo más me he centrado en su labor editorial y periodística, sobre todo en el periodo del imprenta del Estado, ¿no? Pero igual es importante conocer toda la obra del autor, ¿no? claro. Bien, Víctor.
Yo agradezco mucho tu participación, tu conocimiento sobre Manuel Atanasio Fuentes. Agradezco el tiempo que le has dedicado a este espacio que promueve la Biblioteca Nacional del Perú. Y sí, en todo caso, hacer una reflexión final, ¿no? Cuán importante es que nosotros como sociedad podamos revalorar a estos hombres, ¿no? Que, claro, en muchos casos son conocidos por una pequeña comunidad de intelectuales, pero que sin embargo no debiera estar exento toda la población de conocer quiénes fueron sus grandes hombres. Querido, como tú lo has dicho, por unos, odiado por otros, Manuel Atanasio Fuentes es uno de los más grandes polígrafos que ha dado la historia de Lima y el Perú, ¿no? Entonces, y es un personaje obviamente muy polémico, produjo mucho, como te dije en un momento, y es curioso lo que tú has dicho, ¿no? Que específicamente una persona que hizo tanto, que publicó tanto centrándose en Lima, hoy en día tenga pocos espacios que lo recuerden, ¿no? El hecho, efectivamente, como tú lo has resaltado, de que no haya una calle en el centro de Lima que nos lo recuerde, que no haya un monumento en su honor, tampoco obviamente en el Parque de la Exposición, donde él tuvo mucho que ver en sus orígenes, y que incluso, y me parece, está el hecho de que la placa que originalmente hubo en el centro de Lima en su homenaje me parece que ha desaparecido, ¿no? Entonces ¿Sí? ya en algún momento me parece que desapareció. Hazme recordar ello, por favor. ¿Hubo ¿No? una placa en el centro de Lima? Claro, la placa cuando fue el acuerdo centenario de la fundación de la ciudad, tú lo sabes muy bien, pusieron placas en las casas de varios personajes ilustres de la ciudad, y una de ellas fue de Manuel Atanasio Fuentes, pero la última vez, bueno, ya por la pandemia no he ido, pero no, sí está la placa. Ahí tengo una foto acá justo que tomé el año pasado, bueno, Ah, ok, ok, el año, hasta fin del año pasado sí está la placa. Lo que ok, sí habían atentado era un poco contra los esculturas de madera que estaban en la puerta, ¿no? Pero claro, creo que claro. esa placa no la pueden sacar, está bien dura. Es una placa de bronce. Pero igual, ¿no? Es el único recuerdo y claro, en la actualidad es imperceptible, ¿no? Claro, para el 35 Fuentes era un personaje más reciente de lo que de lo que estamos ahora, pues, ¿no? A 2 siglos de su nacimiento. Claro. Yo creo que sí merecería, la verdad. Sé que a veces dicen no en esculturas, no, pero sí, revalorar un poco ese personaje. O sea, tanto como Palma en la parte literaria, que he rescatado, también obviamente tú lees de fuentes y creo que acá la persona que está apuntando dice que está en la estadística el dato. Hay que buscarlo, pues a ver si está en la primera o en la segunda. La verdad, para una persona que estudia fuentes, leer muchas horas de él, ya pues no te puedes aprender al detalle todo, pues, ¿no? Claro. No, la información de él es muy básica, muy compleja, ¿no? Uno tiene que estar regresando a cada rato, regresando a cada rato para revisar. Muy bien, Víctor. Agradecemos una vez más entonces tu participación en este espacio cultural. Muchas gracias y bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este conversatorio. Les recordamos que la Biblioteca Nacional del Perú desarrolla una programación cultural virtual atendiendo a las necesidades de estos tiempos. De igual manera, les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Asimismo, les comunicamos que desde este jueves 8 de abril ya está abierta la convocatoria para poder publicar en nuestra revista Fénix en formato digital y ya pueden enviar sus artículos y trabajos originales. Antes de concluir con la sesión, les comentaremos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y en nuestro podcast. Gracias por su participación y buenas noches. Buenas noches también, Víctor. Muchas gracias. No se olviden que mañana Marcel Velázquez también va a hablar sobre el murciélago. Claro, está pendiente también eso. Muchas gracias.